Este es un resumen la historia de los dragones en Juego de Tronos y la Casa del Dragón. Imagina un mundo donde unos animales gigantescos, escupiendo fuego, fueron la razón por la que un puñado de familias gobernó continentes. Imagina que esos animales no eran solo armas, sino símbolos vivientes del poder, del miedo y del destino. Esa es la historia de los dragones en la saga de Juego de Tronos y su precuela La Casa del Dragón. Hoy vamos a recorrer juntos desde el origen misterioso de los dragones en Valyria, hasta su renacimiento con Daenerys Targaryen. Hablaremos de fuego y gloria, de familias que se elevaron sobre los demás por tener bestias que devoraban ciudades, y de cómo esos mismos seres llevaron a la humanidad al borde de la extinción. Preparaos, es una historia de gloria, locura y cenizas. Los dragones, según las crónicas ficticias de George R.R. Martin, nacieron y se domesticaron en Valyria, un imperio forjado entre volcanes y magia antigua. Valyria no fue solo una ciudad, fue una civilización construida alrededor del fuego y la forja. Sus gentes aprendieron a convivir con los dragones, a criarlos y a usarlos como herramientas de poder político y militar. Los valirios descubrieron algo que cambió el curso de la historia. Introducieron a los dragones en la vida humana. Los criaron desde crías, los alimentaron, les forjaron monturas, y quizá lo más importante, desarrollaron conocimientos, tanto mágicos como prácticos, para mantenerlos. Esa simbiosis fue la base de su imperio. Con dragones, Valyria conquistó y dominó gran parte del continente oriental. Pero los dragones no eran simplemente armas. En Valyria eran parte de la identidad, eran dioses alados. Las casas que poseían dragones se enriquecían y extendían su influencia. Y así, durante siglos, la sangre valiria y el fuego se entrelazaron. La gran pregunta, ¿cómo llegaron los dragones a Poniente? Aquí entra Aegon Targaryen. La casa Targaryen era una de las familias valirias que emigró y se estableció en Rocadragón, una isla frente a la costa de Poniente. Aegon, junto a sus hermanas esposas Rhaenys y Visenya, montaba dragones. Con ellos fue posible conquistar los 7 reinos. Aegon, conocido como Aegon el Conquistador, y sus dragones, entre los más famosos Valerion el Terror Negro, Vhagar y Meraxes, utilizaron su poder para traer Poniente bajo una única corona. Las ciudades y fortificaciones, sencillamente, no podían competir contra el fuego que devoraba murallas y ejércitos. El legado inmediato fue doble. Por un lado, la casa Targaryen se convirtió en la dinastía dominante. Por otro, los dragones pasaron a ser el pilar del orden político. Poseer dragones era, literalmente, poseer la guerra. Tras la conquista, durante generaciones, los Targaryen consolidaron su poder gracias a los dragones. Construyeron la Fortaleza Roja y asentaron su dominio en Desembarco del Rey. Los dragones eran utilizados para guerra, para castigo y, a veces, para ostentación, procesiones de dragones, demostraciones de fuerza. Pero esa dependencia trajo riesgos. Las crónicas señalan que los dragones se reproducían, envejecían, y que su manutención y crianza exigían saberes especializados. Con el tiempo, hubo más dragones, y también más intrigas por su posesión. Las casas que montaban dragones gozaban de un estatus único, pero en los limes del imperio, donde no había dragones, la relación con Poniente era otra. Los dragones eran al mismo tiempo el pegamento del reino y la causa de su fragilidad. Si hay un episodio que define la ambivalencia del poder de los dragones, es la Danza de los Dragones. Fue una guerra civil Targaryen por el trono, 2 bandos, 2 pretendientes, Rhaenyra y Aegon II, y una catástrofe que sacudió al linaje hasta sus cimientos. Esta contienda no solo fue política, fue la guerra de los dragones por excelencia. Montones de dragones se enfrentaron en el aire, ciudades ardieron y el paisaje humano se transformó en campo de incendio. La danza no solo dividió familias, mató a una gran parte de la población dracónica. El resultado fue devastador. La danza redujo drásticamente la población de dragones. Muchos murieron en combate, otros fueron dejados de criar. Además, el conflicto dejó secuelas en la nobleza. La casa Targaryen salió maltrecha, y el aparato político que sostenía la cría y el control de dragones comenzó a fallar. Fue el inicio de una larga decadencia. Tras siglos de poder, los dragones comenzaron a desaparecer. ¿Por qué? Hubo varios factores. Guerras como la danza que los redujeron, pérdida de conocimiento para criarlos,
posibles cambios ambientales y la propia idea de que ya no eran necesarios. Sin la práctica constante de la cría y sin la protección de un imperio fuerte, las últimas crías murieron o fueron enterradas en la memoria. Con los dragones menguó también el aura absoluta de la casa Targaryen. Un símbolo que había hecho imperios ahora se apaga. En Desembarco del Rey, la presencia de dragones pasó de habitual a casi legendaria. Pasaron décadas, siglos, hasta que los dragones se volvieron relatos en las noches de invierno. Avanzamos hasta la historia más conocida para el público contemporáneo, Daenerys Targaryen. En Juego de Tronos, ella representa el renacimiento improbable. Recibe 3 huevos de dragón como dote en su boda con Khal Drogo. Objetos hermosos, fríos y aparentemente muertos. Pero en el punto culminante del libro/serie, tras la muerte de Drogo y su determinación, Daenerys entra en una pira y emerge con 3 dragones recién nacidos. Ese momento no es solo fantástico, es simbólico. Con la resurrección de los dragones vuelve la posibilidad del poder absoluto, pero también la incertidumbre de su uso. Daenerys cría 3 dragones, Drogon, el mayor, nombrado por Khal Drogo, Rhaegal, llamado así por Rhaegar Targaryen, y Viserion, por Vaeseis. Cada dragón tiene personalidad propia, Drogon, más salvaje y protector, Rhaegal y Viserion, más dóciles en ciertos momentos. Con ellos, Daenerys consigue liberar ciudades, crear ejércitos y, sobre todo, proyectar una presencia que cambia el equilibrio de poder en Poniente. Sin embargo, tener dragones implica responsabilidad, su crecimiento implica mayor voracidad, comportamiento impredecible y un peso moral. Daenerys se enfrenta a decisiones que la empujan al límite entre liberadora y conquistadora. En la saga, los dragones cumplen varias funciones simultáneamente. Herramientas militares. Su fuego destruye ejércitos y fortalezas. Instrumentos políticos. Gobiernan por intimidación. Símbolos culturales. La sangre, la herencia, la legitimidad. Agentes de cambio climático narrativo. Cuando aparecen, la historia se acelera y las reglas cambian. El punto clave es que los dragones no son neutrales. Traen consecuencias políticas y humanas. Cada vez que uno entra en escena, la balanza del poder se inclina, y no siempre para bien. Un tema recurrente es el coste humano de usar dragones. En la Casa del Dragón y en las historias de la danza, la crueldad se muestra sin edulcorar. Ciudades quemadas, familias rotas, y la devastación ambiental. El espectador puede admirar la magnificencia de los dragones, pero la narración siempre recuerda el precio. Daenerys, en su tramo final, encarna esa ambivalencia. La liberadora que arrasa, la madre de dragones que, en un momento, elige el fuego en lugar de la clemencia. Es un dilema ético central. ¿Hasta qué punto justifica un fin noble una violencia masiva? Aunque son criaturas fantásticas, en la saga se insinúan elementos que podrían explicar su existencia. La combinación de sangre valiria, la predisposición genética, el fuego mágico del ambiente de Valiria y el conocimiento perdido de la cría. Martín mezcla lo mítico con lo semirracional. Los dragones nacen y se mantienen gracias a rituales, alimento especial, y seguramente, a la propia magia del mundo. Más allá de la acción, los dragones funcionan como metáfora. Representan el poder sin control, la tecnología que excede la ética, la violencia que promete orden pero produce ruina. En la era moderna, donde las armas y la tecnología transforman sociedades, los dragones son una figura literaria perfecta para debatir sobre responsabilidad y legado. Además, desde el punto de vista narrativo, los dragones devuelven al público la sensación de maravilla y temor primitivo. Son bestias que reavivan el sentido del peligro y la grandeza. Los dragones son, en definitiva, una lección. Lo que eleva a una civilización puede también destruirla. Son una advertencia sobre la adoración del poder y una invitación a reflexionar sobre cómo usamos aquello que nos hace fuertes. Y, como en toda buena historia, la grandeza llega con responsabilidad. Si te ha gustado este viaje por el fuego y las cenizas, suscríbete, es gratis, y activa la campanita. En el próximo vídeo profundizaremos en las batallas más decisivas de la danza de los dragones y en cómo cambiaron para siempre el mapa de Poniente. Déjame en los comentarios qué dragón te habría gustado montar y por qué. Drogon, Rhaegal o Viserion.